Éramos un escuadrón de 8, enviados a patrullar una zona de conflicto en una región olvidada por Dios, donde los mapas aún señalan, aquí hay dragones. La ciénaga era nuestra ruta más rápida, un atajo a través de un pantano aparentemente inofensivo. Se decía que estaba maldita, pero ¿qué lugar en esta tierra desgarrada por la guerra no lo está? Vamos, chicos, esto es pan comido, dijo el sargento Torres con su voz ronca, siempre intentando levantar el ánimo. Pero algo en el aire, un olor a putrefacción y muerte, hizo que la frase sonara vacía, incluso para él. Apenas habíamos entrado en la ciénaga cuando los problemas comenzaron. Primero fueron los equipos, brújulas girando locamente, radios llenas de estática, como si algo quisiera silenciarnos. Luego, el ambiente, tan espeso que cada respiración se sentía como inhalar algodón. «No me gusta esto», murmuró Álvarez, siempre el más supersticioso. «Es como si algo nos estuviera observando». Todos lo sentíamos, esa mirada penetrante desde las sombras, pero nadie quería admitirlo. Éramos soldados, después de todo, entrenados para enfrentar cualquier peligro. Pero ¿cómo luchas contra algo que ni siquiera puedes ver? La noche cayó sin aviso, tragándonos en una oscuridad casi palpable. El primero en desaparecer fue Jiménez. Estaba a mi lado un segundo, al siguiente. Solo el eco de su grito cortó la bruma. Corrimos hacia el sonido, pero no había nada, solo el barro negro y el agua estancada que parecía burlarse de nosotros. «¡Formación!», gritó Torres, intentando imponer orden en el caos. Pero la ciénaga tenía sus propias reglas, y nosotros éramos solo intrusos. Una a una, las figuras comenzaron a emerger del agua, no criaturas de carne y hueso, sino sombras, siluetas de soldados caídos, sus uniformes corroídos por el tiempo y el agua putrefacta. Sus manos, si es que podían llamarse así, se alargaban hacia nosotros, tocando, arañando, intentando arrastrarnos hacia la oscuridad de la que habían surgido. Perdimos a Martínez y López esa noche, devorados por la ciénaga y sus fantasmas. No quedaba tiempo para el duelo. La supervivencia era nuestra única preocupación. Nos movíamos sin rumbo, la brújula inútil en nuestras manos, mientras los gritos de nuestros compañeros perdidos resonaban a nuestro alrededor. El amanecer parecía una promesa vacía, un sueño imposible de alcanzar. En algún momento, nos dimos cuenta de que la ciénaga no solo nos estaba matando, sino también volviéndonos locos. Veíamos cosas, horrores inimaginables que se retorcían en las sombras, susurrando promesas de muerte con voces que conocíamos demasiado bien. El sargento Torres fue el último en caer, arrastrado hacia las profundidades por manos que parecían surgir de su propio pasado, de las guerras que había luchado, de los amigos que había perdido. «¡Corran!», fueron sus últimas palabras, un grito desesperado en la noche eterna. Cuando finalmente emergimos de la ciénaga, solo quedábamos dos. Nuestros cuerpos estaban allí, pero algo dentro de nosotros había quedado atrás, perdido en la oscuridad y el barro. No sé cómo explicar lo que vivimos, cómo hacer que suene real. Nadie nos creyó, por supuesto. ¿Cómo podrían? La espesa selva me rodeaba como una bocaza verde, tragándose la luz del sol y dejando solo un crepúsculo perpetuo bajo la bóveda de hojas. El aire era denso y húmedo, cargado de los sonidos guturales de la vida salvaje y el zumbido insistente de los mosquitos. Era el quinto día que vagaba sin rumbo, solo y con las pocas provisiones que me quedaban. Mi pelotón había sido emboscado por una tribu hostil, y yo era el único superviviente. Las heridas supuraban, y la sed me resecaba la garganta. La desesperación se enroscaba en mi interior como una serpiente venenosa. De repente un sonido me llamó la atención, un canto gutural y rítmico que emanaba de las profundidades de la selva. Era un canto extraño, lleno de una energía salvaje y primitiva que me erizó la piel. La curiosidad me venció al miedo y me adentré en la oscuridad, siguiendo el sonido como un náufrago que busca la costa. El canto me condujo a una cueva oculta tras una cortina de enredaderas. La entrada era oscura y húmeda, como la boca de un monstruo dormido. Respiré hondo y entré, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. En el interior de la cueva, la luz era tenue y provenía de una fuente que no lograba identificar. El aire era frío y olía a tierra mojada y descomposición. Al fondo de la cueva, vi una figura sentada en un trono de piedra. La figura era alta y delgada, con una piel pálida como la luna y ojos que brillaban como brasas ardientes. «Bienvenido, soldado»,
dijo la figura con una voz profunda y resonante que parecía vibrar en mis huesos. He escuchado tu canto de desesperación y he venido a ofrecerte una salida. Me quedé sin palabras, paralizado por el miedo y la fascinación. ¿Era esta criatura un demonio, un dios, o simplemente una alucinación producto del hambre y la deshidratación? No tengas miedo, dijo la figura. Solo estoy aquí para ayudarte. Puedo darte el poder de sobrevivir, de vencer a tus enemigos y regresar a casa como un héroe. Las palabras de la criatura me tentaron como un oasis en el desierto. La idea de escapar de la selva y volver a ver a mi familia era irresistible, pero una parte de mí sabía que algo no estaba bien. ¿Qué precio tengo que pagar?, pregunté con voz temblorosa. La figura sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados como cuchillas. Un precio muy pequeño, dijo. Solo tu alma y las de tus compañeros. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las palabras de la criatura eran claras. Si aceptaba su ayuda, no solo me salvaría a mí mismo, sino también a mis compañeros que habían sido capturados por la tribu hostil. Luché contra la tentación, pero la desesperación era más fuerte. Cerré los ojos y acepté el pacto. La figura sonrió aún más y extendió una mano hacia mí. Hecho está, dijo. Ahora ve y cumple tu destino. Salí de la cueva con una nueva fuerza que corría por mis venas. Me dirigí hacia la aldea de la tribu hostil, decidido a rescatar a mis compañeros. La batalla fue feroz, pero con la ayuda del poder demoníaco que ahora poseía. Derroté a los guerreros tribales y liberé a mis hombres. Regresamos a nuestra base, aclamados como héroes, pero yo sabía la verdad. El precio que había pagado era alto. Mi alma estaba condenada, y la de mis compañeros también. En los días siguientes, una oscuridad se apoderó de mí. Las pesadillas me atormentaban y la culpa me consumía. El poder que había obtenido me había salvado, pero también me había convertido en un monstruo. Un día, no pude soportarlo más. Tomé mi rifle y me adentré en la selva, de vuelta a la cueva donde había hecho mi pacto. La figura me esperaba, con una sonrisa cruel en su rostro. «Has regresado», dijo. «¿Has venido a reclamar tu alma?» Asentí con la cabeza. «No puedo vivir con este peso», dije. «Llévate mi alma y déjame en paz». La figura se acercó a mí y extendió su mano. «Hecho está», dijo. «Tu alma es mía». Sintió como una energía fría me invadía y me absorbía. Mi cuerpo se derrumbó al suelo y mi alma se desprendió de él, flotando hacia la oscuridad eterna. Nunca supe qué sucedió con mis compañeros, pero espero que ellos nunca tuvieran que enfrentarse a la misma elección que yo. Pero mi historia no termina ahí. En la oscuridad, vagué sin rumbo, sin forma ni conciencia, hasta que una voz profunda y burlona me despertó. «Bienvenido al infierno, soldado», dijo la voz. Abrí los ojos, o lo que equivalía a ojos en este plano de existencia, y me encontré en un paisaje desolado de fuego y azufre. Demonios alados me picoteaban con sus garras ardientes, y el hedor a azufre me asfixiaba. Grité, pero no salió ningún sonido. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él, era solo una sombra atormentada. «¿Te arrepientes de tu pacto?», preguntó la voz que ahora reconocía como la de la criatura demoníaca. «Todos los días», le gruñí con una voz que era más un rasguño que un sonido. La criatura se rió, una carcajada que sonaba como metal raspando contra metal. «Entonces sufre», dijo. «Sufre por toda la eternidad». Los años pasaron, o al menos eso creo. El tiempo no tiene sentido en el infierno. Soporté torturas inimaginables, cada una peor que la anterior. Mi alma se quebró y se reformó una y otra vez, solo para volver a ser destrozada. Pero un día, algo cambió. En medio de la agonía, sentí un pinchazo de rebelión. Una pequeña chispa de mi humanidad anterior se encendió. «No me voy a rendir», le grité a la criatura. Mi voz un eco fantasmal en el vacío. La criatura se detuvo, sorprendida. «¿Qué dices?», preguntó. «He hecho un pacto», sí, continué. «Pero no dije que sería fácil. Te daré mi alma, pero lucharé por cada momento de paz que pueda encontrar en este infierno». La criatura me miró fijamente, sus ojos llameantes brillando con intensidad. «¿Crees que tienes alguna posibilidad?», preguntó. Levanté lo que quedaba de mi cabeza. «No lo sé», dije, «pero no voy a dejar que me destruyas sin luchar». Desde ese día, algo cambió dentro de mí. Encontré una fuerza que no sabía que tenía, una determinación alimentada por la rabia y la desesperación.
Comencé a defenderme de los demonios, a aprender a usar el propio infierno contra ellos. No sé si alguna vez escaparé, pero ya no soy solo una víctima. Soy un guerrero maldito, condenado por mi pacto, pero luchando por encontrar un ápice de paz en medio del sufrimiento eterno. Mi historia es una advertencia para todos aquellos que se sientan tentados por el poder demoníaco. El precio es demasiado alto, y la redención, si es que existe, es un camino largo y tortuoso. La selva tiene una forma de cambiar a un hombre, de despojarlo de todo lo que creía ser, hasta que no queda nada, excepto el instinto puro. Mientras estoy sentado aquí, escribiendo esto, las cicatrices en mis manos y rostro son un testimonio constante de esa verdad inmutable. Cada una cuenta una historia, pero hay una en particular que se niega a silenciarse, clamando ser contada. Esta es la historia de cómo me convertí en el sobreviviente. Todo comenzó con una emboscada. Nuestro pelotón había sido enviado en una misión de reconocimiento a través de una región de la selva que, según la inteligencia, estaba libre de enemigos. ¿Cómo estábamos equivocados? Las primeras ráfagas de fuego enemigo nos tomaron completamente por sorpresa, destrozando nuestra formación y sembrando el caos. En medio del pandemonium, una explosión me lanzó hacia la oscuridad del follaje. Cuando recuperé la conciencia, la selva estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de los insectos y el ocasional chillido lejano de algún animal desconocido. Estaba solo, herido y desorientado, con mi equipo desperdigado o peor aún, muerto. La radio estaba destrozada y mis suministros eran escasos. Un poco de agua, algunas raciones de comida y afortunadamente mi rifle aún estaba conmigo. Los primeros días fueron un torbellino de movimiento. Me moví sin rumbo, guiado solo por el instinto de alejarme tanto como fuera posible del lugar de la emboscada. El dolor de mis heridas se mezclaba con el temor constante de ser descubierto por los cazadores enemigos que sabía estarían buscándome. Pero no eran solo los enemigos humanos los que me acosaban. La selva misma parecía estar viva, observándome con ojos invisibles. En la noche, los sonidos se amplificaban. Ramas que se rompían bajo el peso de criaturas no vistas, susurros de hojas que parecían formar palabras en idiomas olvidados. En mi estado febril, empecé a imaginar figuras acechando en las sombras, siempre justo fuera de mi vista. Una noche, mientras me ocultaba bajo la densa cobertura de un árbol caído, escuché pasos cautelosos acercándose. Este es el fin, pensé, apretando el rifle contra mi pecho. Pero en lugar de los cazadores enemigos, un jaguar emergió de entre las sombras, sus ojos reflejando la luna. Nos miramos fijamente, ambos cazadores reducidos a meros sobrevivientes en ese momento eterno. Luego, con un gruñido bajo, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Fue entonces cuando me di cuenta de que si iba a sobrevivir, necesitaba respetar esta selva, aprender de ella. Los días se convirtieron en semanas. Aprendí a moverme en silencio, a escuchar los susurros de la selva que me advertían de peligros. Aprendí a encontrar comida, cuáles plantas podía comer y cuáles evitar, cómo atrapar pequeños animales. Las heridas en mi cuerpo comenzaron a sanar, pero las cicatrices quedaron como recordatorios permanentes. Una mañana me topé con un río. El agua clara parecía prometer un nuevo comienzo, una vía de escape de la selva que me había consumido y cambiado. Construí una balsa improvisada con ramas y lianas, y me dejé llevar por la corriente, no sabiendo dónde me llevaría, pero entendiendo que cualquier destino era mejor que permanecer en ese lugar. Fui encontrado días después por un grupo de pescadores locales, delirante y a la deriva, pero vivo. Me llevaron a la civilización, donde lentamente, pieza por pieza, comencé a reconstruirme. Esta selva, con sus horrores y maravillas, me enseñó el significado de sobrevivir. Me mostró que, en el corazón de la oscuridad, hay luz. En el rostro del miedo, hay fortaleza. No sé si alguna vez volveré a ser el hombre que era antes de esa misión, antes de que la selva me tomara y me moldeara con sus manos invisibles. La verdad es que parte de mí se quedó allí, en ese laberinto verde y sombrío, entre los susurros de las hojas y el eco de pasos no humanos. Regresé al mundo moderno, pero la llamada de la selva nunca se silencia completamente. Hay momentos, especialmente durante las noches tranquilas, cuando el viento parece llevar los sonidos distantes de aquella selva implacable, recordándome que la lucha por la supervivencia nunca termina realmente.
Mis compañeros de armas me preguntan sobre los detalles, ansiosos por escuchar historias de valentía y heroísmo. Les hablo en cambio de resistencia y respeto. Resistencia frente a lo desconocido, respeto por la fuerza indomable de la naturaleza. Les hablo de la noche en que el jaguar y yo compartimos un momento de entendimiento mutuo, dos almas solitarias reconocidas por la selva como dignas de vivir un día más. Me pregunto a menudo sobre mis compañeros, aquellos que no tuvieron la fortuna de encontrar su camino de regreso. En mis sueños, los veo vagando eternamente por esa selva, convertidos en parte del susurro perpetuo entre los árboles, guardianes de secretos que solo la selva conoce. He intentado retomar mi vida, llenarla con las trivialidades del día a día, pero la verdad es que una parte de mi alma permanecerá siempre allí, en las sombras danzantes bajo la luna, en el agua fresca de los ríos que cortan como venas a través del corazón verde del mundo. Soy un sobreviviente, sí, pero también soy un testimonio de que, en el corazón de la selva, hay misterios y maravillas que desafían la comprensión humana, que nos enseñan sobre la fragilidad de nuestra existencia y la fortaleza que se encuentra en la humildad y el respeto por el mundo que nos rodea. Este relato, grabado en las líneas de mi rostro y las cicatrices en mi piel, es mi legado. No es una historia de guerra, sino una de supervivencia, un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, hay luz, que incluso cuando estamos completamente solos, somos parte de algo más grande, y aunque la selva me tomó y me cambió, también me dio el regalo más grande de todos. La comprensión de que, en la lucha entre la vida y la muerte, entre el hombre y la naturaleza, no hay victoria ni derrota, solo existe el ciclo eterno de la existencia, y nuestro lugar efímero dentro de él. En la densa oscuridad de la selva ecuatorial, mi unidad y yo nos adentramos con una misión clara: encontrar y desmantelar una base enemiga oculta en el corazón del inexplorado verde. Éramos 8, seleccionados por nuestra habilidad para sobrevivir y combatir en las condiciones más extremas. Sin embargo, lo que encontramos en esa selva no fue el enemigo que esperábamos, sino algo mucho más insidioso. El calor sofocante y la humedad hacían casi imposible respirar, pero era el peso del silencio lo que más nos agobiaba. Habíamos perdido comunicación con el mando central. Interferencia temporal, había dicho el sargento Ramos, intentando mantener la moral. Sin embargo, la preocupación era palpable en sus ojos. La selva parecía devorar cada onda de radio, cada esperanza de contacto con el mundo exterior. Los primeros signos de desconfianza surgieron cuando el racionamiento de agua comenzó a disminuir misteriosamente. «Alguien está tomando más de lo que le corresponde», murmuró el cabo Sánchez, mirando de reojo a cada uno de nosotros. La acusación flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a enfrentarla directamente. Fue el descubrimiento del soldado López lo que precipitó la paranoia. Encontró su mochila revuelta, sus cartuchos de munición esparcidos por el suelo. «Esto es obra de un traidor», exclamó, su voz llena de rabia y miedo. La idea de que uno de nosotros podría estar saboteando la misión era aterradora. Pero ¿quién sería capaz de tal traición? La tensión era ya insostenible. Cada conversación, cada mirada compartida, estaba teñida de sospecha. El sargento Ramos intentó mantenernos unidos, pero la desconfianza había echado raíces demasiado profundas. «Necesitamos mantener la cabeza fría», dijo en una de las reuniones nocturnas, su voz apenas audible por encima del coro de insectos y animales nocturnos. Pero sus palabras se perdían en el aire espeso de recelo. La locura nos encontró esa noche. Desperté al escuchar el crujir de pasos cerca de mi tienda. Agarré mi arma y salí, solo para encontrar al soldado Jiménez apuntando con su rifle a la oscuridad. «¡Hay alguien ahí fuera!», gritó, su voz quebrada por el pánico. Sin embargo, cuando encendimos las linternas, no había nada, solo los árboles susurrantes y la oscuridad insondable de la selva. El clímax de nuestra paranoia llegó con un disparo en la noche. En el caos que siguió, todos sospechaban de todos. El soldado Martínez yacía en el suelo, una mancha oscura creciendo en su pecho. «Fue un accidente», balbuceaba el cabo Sánchez, el rifle todavía humeante en sus manos. Pero la semilla de la desconfianza ya había florecido en una cosecha de miedo y violencia. Atrapados en un ciclo de acusaciones y miedo, la misión había sido olvidada. La selva nos había derrotado, no con sus peligros naturales, sino con el enemigo que llevábamos dentro, la desconfianza.
Finalmente, fuimos rescatados, pero la unidad que regresó no era la misma que había entrado en la selva. Algunos de nosotros llevábamos cicatrices visibles, todos, cicatrices en el alma. El informe oficial habló de condiciones extremas y estrés del combate. Sin embargo, yo sé la verdad. No fue la selva ni el enemigo quien nos destruyó, sino la paranoia. Ahora, años después, reflexiono sobre esos días con una claridad que el miedo y la sospecha nos habían negado. Entiendo que la selva no fue más que un espejo, reflejando y amplificando lo peor de nosotros. La paranoia, alimentada por el aislamiento y el temor, nos había convertido en sombras de nosotros mismos, dispuestos a ver enemigos donde solo había hermanos. Aprendí que, en las profundidades de la desesperación y la desconfianza, es esencial aferrarse a lo que nos hace humanos: la empatía, la comprensión y, sobre todo, la confianza. Porque, en el momento en que permitimos que la paranoia nos divida, perdemos no solo contra el enemigo, sino contra nosotros mismos. Nunca pensé que regresaría a estas tierras. La selva asiática, con su espesura que devora todo rastro de luz, me había marcado de formas que ningún tatuaje podría. Pero aquí estoy, sentado en el suelo húmedo de un campamento temporal, rodeado de jóvenes soldados que creen en mitos y fantasías para darle sentido a lo inexplicable. A mi alrededor, la oscuridad de la noche se cierne sobre nosotros como un presagio. Aprovecho el silencio que precede a la tormenta para contarles nuestra historia, una que inició muchos años atrás, cuando yo era un soldado en esta misma selva. La primera vez que escuchamos los pasos, pensamos que eran refuerzos. Comienzo, observando sus rostros atentos, iluminados por la débil luz de la fogata. Era nuestra tercera noche en esta maldita selva. Nos habían enviado a patrullar la zona, buscando campamentos enemigos. Lo que encontramos fue algo que desafía toda lógica de guerra y razón. Mi mente viaja al pasado, reviviendo esos momentos. Éramos jóvenes, valientes y, sobre todo, incrédulos. La selva nos había recibido con una calma engañosa, una quietud que, ahora lo sé, era el preludio del horror. Los pasos se convirtieron en susurros. Continúo, notando cómo algunos soldados se acercan más a la fogata, como si el fuego pudiera protegerlos de las sombras que danzo con mis palabras. Susurros que hablaban en lenguas olvidadas, en dialectos de antiguas batallas libradas en estas tierras mucho antes de que nuestras naciones fueran siquiera un concepto. La primera vez que la horda se nos reveló fue bajo la luz de una luna menguante. Figuras espectrales, vestidas con los uniformes desgastados de 1000 batallas, emergieron de la neblina nocturna. Sus rostros, iluminados por un fulgor interno, reflejaban el eterno tormento de almas atrapadas en un ciclo sin fin de violencia y venganza. Intentamos comunicarnos con ellos, capturando la atención de un joven soldado que no ha quitado la mirada de la oscuridad que nos rodea. Pero pronto nos dimos cuenta de que no eran aliados, ni enemigos. Eran espectros de aquellos caídos en batalla, atrapados en esta tierra, incapaces de encontrar paz. Una noche, la situación escaló. Los espectros, antes meras sombras susurrantes entre los árboles, se convirtieron en una presencia agresiva. Nos rodearon. Sus voces ya no eran susurros, sino gritos de guerra, demandas de sacrificios para aplacar su ira y permitirles descansar. Martínez fue el primero en desaparecer, continuó. El nombre todavía me pesa como una losa. Lo arrastraron al bosque gritando por ayuda. Formamos equipos de rescate, pero lo único que encontramos fue su rifle, colgado de un árbol, como una ofrenda, o una advertencia. La tensión en el campamento es palpable. Algunos soldados intercambian miradas nerviosas, otros se aferran a sus armas con determinación, como si el acero pudiera protegerlos de los horrores que acechan en la selva. Pronto, cada noche se convirtió en una lucha por sobrevivir. Admito, sintiendo el peso de cada palabra. Los espectros nos acosaban, intentando llevarnos con ellos. Aprendimos a temer la oscuridad, a odiar el ocaso, porque sabíamos que con la noche venían ellos. La lucha contra la horda espectral se volvió nuestra rutina. Cada anochecer preparábamos defensas, formábamos círculos alrededor del fuego, rezábamos a dioses en los que no creíamos, esperando que el alba nos encontrara vivos. Y cada amanecer contábamos nuestras bajas, soldados desaparecidos, arrastrados al abismo de la selva por manos que no eran de este mundo. Lo que aprendimos, y lo que deben recordar, es que estos espectros buscan completar su número,
llevarse a los vivos para reemplazar a los caídos. Nuestra salvación, nuestra maldición, fue descubrir cómo aplacarlos. Los rostros de los soldados reflejan una mezcla de miedo y fascinación. Saben que esta noche, como tantas otras, seremos asediados por la horda espectral. Pero esta vez, tienen el conocimiento, la historia de cómo sobrevivimos, cómo enfrentamos al enemigo más temible, aquel que no puede ser derrotado, solo evitado. Formaremos un círculo alrededor del fuego, mantendremos las luces encendidas y nuestras voces fuertes. Instruyo, levantándome. Los espectros temen al fuego y a la vida que arde en nuestros corazones. Esta noche, demostraremos que, aunque somos mortales, nuestro espíritu nunca puede ser quebrantado. Mientras los jóvenes soldados se preparan, siento una extraña paz. He compartido mi carga, les he dado una lucha por la que vivir. La selva nos observa, hambrienta de almas, pero esta noche, como hace años, lucharemos por cada aliento, cada latido, cada vida. No somos meras sombras en la oscuridad, somos fuego en la noche, desafiando a la eternidad con nuestra efímera existencia. Y así comienza otra noche de vigilancia, una más en el eterno ciclo de la vida, la muerte y lo que yace entre ambas. Pero esta vez, no estamos solos, estamos juntos, unidos contra la oscuridad, contra la horda espectral que ansía llevarnos consigo. Esta noche resistimos.